Hello. Good morning to everyone. So, people, welcome back to this new session. Remember that today we're going to work or we're going to have the session number 8. Yes, today we have the session number 8, and that's why we are going to work on the session on the worksheet 4.8 for today's session, right? Also remember to check your attendance. Here we have the password, so don't forget to check your attendance. So I'm gonna share it with you here. All right, my friends. Remember session number 8. That's what we have. And today we have an interesting topic that is called SQLite or SQLite. SQL or SQLite. Ok, people. ¿Alguno de ustedes ha llegado a escuchar o tiene idea de qué es esto? ¿Para qué sirve esta herramienta del SQLite o SQLite? No, teacher. Okay. Okay. So, in order to get the information about this, okay, yes, that's right, Andrés. Vamos, bueno, para esto les traje un video, ¿cierto? En este video es un tutorial donde nos van a explicar para qué sirve o para qué utilizamos SQLite y cómo funciona también desde la parte práctica. Muchas veces nos quedamos con la teoría, pero de pronto la parte práctica, ¿cierto? No la trabajamos tanto. Entonces aquí en este video nos van a mostrar un poco la parte práctica y nos van a mostrar desde el principio, desde cómo instalarla o cómo descargarla hasta cómo crear, ¿cierto? Cómo programarla y todo por el estilo. Entonces, vamos a ver este video, vamos a prestar atención y ya continuamos. SQLite es la base de datos relacional más liviana que existe, y de ahí su nombre. Es una base de datos que yo creo todos deben conocer porque se utiliza SQLite es la base de datos relacional más liviana que existe, y de ahí su nombre. Es una base de datos que yo creo todos deben conocer porque se utiliza muchísimo, sobre todo en IoT, Internet of Things, y también se usa en casos en donde necesitamos una base de datos temporal o una base de datos muy liviana, por ejemplo, para una aplicación móvil y ejemplos como esos. En general, en este canal hemos visto SQL Server, MySQL, hemos visto Postgres, que son bases de datos relacionales muy utilizadas, de código abierto, muy interesantes, pero SQLite me parece que nos estaba faltando. También es de código abierto, el código lo pueden encontrar en la misma página, está escrita más que nada en C y está diseñada para ser portable y muy liviana. Vamos a ver básicamente dos cosas. Primero vamos a instalar la base de datos, que en realidad no es un instalador, sino que es un archivo. Ejecutando ese archivo ya vamos a tener acceso a la base de datos. Y también vamos a ver
SQLite Studio para aquellos a los cuales la consola no les resulte lo más amigable del mundo. También está esta opción, que es una aplicación portable, tampoco hay que instalar nada y es muy liviana. Así que vamos a ello, así lo vemos rápido. Aquí en la página, como pueden ver, es una página que se ha quedado un poco en el tiempo, pero no creo que les haga falta mucho más realmente. Vamos a ir a la sección de download y aquí van a poder ver varias cosas. Primero que nada, aquí tienen el código fuente, ¿sí? Pueden directamente descargárselo en un zip o en un tar.gz si están trabajando con Linux, y también tienen la documentación. Pero lo que nos importa a la hora de ejecutar la base de datos y de trabajar directamente con ella es este sector de los binarios precompilados. Fíjense que aquí tenemos muchas opciones, una para Android, macOS, Linux y varias para Windows. La que vamos a elegir, en este caso estoy ejecutando SQLite sobre Windows, así que voy a elegir esta versión de aquí abajo, SQLite Tools, porque esta viene, como puede ver aquí, con la consola de comandos, así con el CLI, de modo tal que vamos a poder interactuar con la base de datos a través de la consola. Y también viene con dos aplicaciones más que no vamos a ver en este video, pero que también son ejecutables, son portables, que no hay que instalar. Si estás en otro sistema operativo, acá tenés las otras dos versiones, Linux y Mac OS. Es exactamente lo mismo. Así que vamos a descargarlo. Fíjense, pesa 1.8 megas, ¿sí? No pesa nada. Y una vez descargado, lo voy a mover al escritorio. Voy a venir aquí y lo voy a mover al escritorio. Vamos a trabajarlo directamente desde aquí. Voy a extraer esto. Y lo que quiero que vean es lo poquito que esto es, ¿sí? Por eso es que es la base de datos más liviana. Esto es todo. De hecho, SQLite 3.exe, fíjense, pesa 1 mega y esto es el servidor de base de datos. Así que hacemos doble clic aquí, SQLite 3, y esa es la terminal. Acá lo importante es entender que así como está, ¿sí? Esta terminal que hemos abierto, nos presenta una base de datos en memoria, ¿sí? Aquí está en rojo, bien claro. ¿Qué significa esto? Que todos los cambios que hagamos aquí no van a persistir, ¿sí? Se van a perder una vez que la terminal se cierre. Si queremos persistir la base de datos, los cambios que hagamos, entonces tenemos que escribirlo en un archivo. Y aquí quiere que utilicemos use.open y a continuación el archivo. Así que voy a escribir, por ejemplo, OpenTestDB. Y que pasado ha creado un archivo, fíjense, de 0K llamado testdb. Ahí es en donde va a guardar la base de datos. Ahora, una vez que ya hicimos esto, hicimos el .OpenTestDB, ya tenemos una base de datos que persiste y desde aquí en adelante solamente nos importa el SQL. La sintaxis es exactamente la misma que en un SQL Server, MySQL o en un Postgres. Si no sabes nada de SQL, te dejo aquí un video muy popular de mi canal que es SQL en 10 minutos, en donde te muestro lo básico de la sintaxis de SQL en 10 minutos. Lo que vamos a hacer aquí no es absolutamente diferente para nada. Lo que sí, SQLite tiene menos opciones. Al ser una base de datos, digamos, minimalista, no tiene, por ejemplo, todos los tipos de datos y todas las opciones que tiene un SQL Server o un Postgres, ¿sí? Tiene opciones acotadas. Para eso te invito a ver aquí la documentación. Tiene un apartado SQL Syntax en donde repasa la sintaxis de SQLite y todas las cosas que podemos y que no podemos hacer. En realidad todo tiene un equivalente. Por ejemplo, no hay un tipo de datos para booleans en SQLite, pero lo podemos conseguir utilizando un integer y valores 0 y 1, ¿sí? Simplemente. Lo mismo pasa con las fechas. No tenemos un tipo de datos para la fecha como tenemos en SQL Server, pero podemos conseguirlo igual utilizando un campo de tipo text. Todas estas cosas hacen que la base de datos sea más liviana, ¿sí? Perdemos en comodidad, si se quiere, pero ganamos en espacio, ¿sí? Porque no pesa absolutamente nada. Bueno, bien, vamos a crear una primera tabla. Le voy a poner contacts. Y esto va a ser lo de siempre. Voy a poner una lista de campos con su tipo de datos, primary key. Al indicar que el ID es primary key, automáticamente también va a ser autoincremental, ¿sí? Va a ser un valor identidad. Así que no voy a tener que estar definiendo el valor del ID en cada insert. First name va a ser de tipo text. Last name también va a ser de tipo text. Found va a ser un integer. Y address va a ser de tipo text.
al último punto y coma, y ya tenemos nuestra tabla creada. Fíjense que ahora ocupa 8K el archivo, así que está bien, tiene una sola tabla, pero igual es muy poco, ¿sí? Muy poco espacio, cual hace SQLite tan interesante. Vamos a agregar un insert. Esto es igual que siempre, no tiene ninguna novedad si ya sabes SQL. Vamos a agregar first name, last name, phone y address, y los values. Vamos a pasar por aquí. John Lennon, por ejemplo. El teléfono vamos a poner cualquiera. Y la dirección le vamos a poner 9 Palo Alto Street. También punto y coma, que me faltó aquí. Me falta especificar la tabla. Insert into contacts. Vamos a agrandar la terminal un poco. Ahí está, ahora sí. Y vamos a agregar también algunos más. Vamos a agregar John Wick con otro número de teléfono. Y vamos a hacer que viva en la misma cuadra. Y por último vamos a agregar Mark Zack. Y le vamos a poner cualquier número de teléfono y le vamos a poner que vive en Ocean Street 10. Bien, tengo entonces 3 contactos ya agregados en mi tabla. Vamos a comprobar si ahora hacemos un select asterisco from contacts, punto y coma. Ahí tenemos los 3 valores, ¿sí? Fíjense que no será lo más bonito, ¿sí? No se verá como se ven, por ejemplo, las consolas de otras bases de datos, como MySQL, por ejemplo, pero tenemos todo lo que nos hace falta. Tenemos una base de datos con 3 registros que pesa 8K. Y también podemos hacer lo habitual, ¿sí? Podemos hacer un, por ejemplo, asterisco from contacts, podemos ordenar, order by, last name, vamos a ordenarlo así, ascendente o descendente, por ejemplo. Sí, podemos hacer lo habitual que haríamos con cualquier base de datos SQL. También podemos filtrar usando el where, por ejemplo, where last name sea igual a Zack, punto y coma. Ahí está. O cuando first name sea igual a John, que nos tiene que devolver más de un valor. Ahí está. Bien. Exactamente lo mismo que haríamos con cualquier base de datos. Y esto dijimos que persistía. Por lo tanto, si ahora hacemos .exit, pero antes de hacer .exit, esto así como está, lo puedo guardar en otro archivo si yo quisiera. Por ejemplo, puedo hacer .save testdb2. Lo cual me creó inmediatamente otro archivo testdb, que es una copia a testdb. Vamos a hacer .exit. Y ahora vamos a demostrar que esto todavía existe, que tiene todavía los datos. Así que lo vamos a abrir de nuevo. Vamos a hacer un .open testdb select asterisco from contacts. Y ahí están nuestros 3 contactos. ¿Sí? Persistió sin ningún problema. Es más, vamos a filtrar de nuevo. Where ID sea igual a 2, como para interactuar con la base de datos, y todo funciona a la perfección. Bueno, esto sería cómo utilizar la consola. Ahora vayamos a ver cómo utilizar SQLite Studio, que está aquí. Para aquellos que no quieran utilizar la consola, bueno, vamos a descargarlo. SQLite Studio pesa 20 megas. También lo vamos a traer al escritorio y lo vamos a extraer. Y es increíble que pese 20 megas porque es toda una suite para administrar una base de datos, como lo es SQL Server Management Studio, y pesa 20 megas y es portable, no necesita ningún tipo de instalación, ¿sí? Ahí está, una vez descargado el directorio, hacemos clic en sqlitestudio.exe. Voy a cerrar la consola porque no me hace falta. Y aquí tenemos algo que se ve mucho más familiar, ¿sí? A quienes están acostumbrados a trabajar directamente fuera de la terminal y con un administrador de base de datos. ¿Cómo utilizar la base de datos? Muy sencillo. Aquí tenemos en Database, Add a Database, y aquí vamos a poder elegir el archivo. Por lo tanto, voy a ir a mi escritorio, estaba aquí en Tools,
voy a poner all files porque yo no le puse .db, bien podría haberlo hecho, pero la verdad es que ni siquiera eso interesa, no importa la extensión de la base de datos. Le damos OK y ahí está, ¿sí? Acá aparece mi base de datos con mi única tabla contacts, la cual tiene aquí todas las columnas. Puedo también, obviamente, agregar columnas, crear índices, puedo hacer todo lo que puedo hacer con un administrador de base de datos como cualquier otro. Y aquí tengo New Query, en el cual voy a poder hacer, por ejemplo, un select asterisco from contacts, no se ve mucho, pero bueno, ahí están mis 3 records, ¿sí? Mis 3 registros de contactos. En resumen, SQLite Studio es una base de datos multiuso, se usa muchísimo, por más que no tenga tanta publicidad como otras, y me parece importante que como programador o programadora la tengas presente en tu caja de herramientas. Déjame en comentarios qué te pareció este video, si te gustó dale un like, así llega también a otra gente, se puede compartir un poco más el conocimiento. Ok, people. Bueno, sé que es un video, fue un video un poco largo, pero sustancioso, la verdad. Listo. Quisiera escucharlos, quisiera saber qué impresión les deja o qué sensación les deja este video y esta herramienta de SQLite. Listo. ¿Qué fue? Profe, pues, ¿me escucha? Buenos días. Sí, sí te escucho. Good morning. Good morning, teacher. Es una muy buena herramienta, es una base de datos que es muy liviana. Quiere decir pues que para nuestros computadores pues también es, porque nosotros, bueno, en mi caso, he tenido bastante problemas con mi computador pues porque lo que se descarga pues tiene que ser, pesa mucho. Entonces esta base de datos pues es muy liviana y no le va a traer a uno como esos problemas, ni le va a poner a uno lento el computador. Y pues fuera de eso es una base de datos muy fácil como de manejar. Entonces pues esa es mi opinión, profe, gracias. Okay, thank you very much for your comment. Exactamente. Digamos que una de las ventajas, o bueno, la ventaja más grande es eso, prácticamente es portable, no debemos instalarla y podemos gestionar toda una base de datos usando esta herramienta, lo cual es excelente. Claro está que lo vamos a usar solo para cuestiones un poco más básicas, ¿cierto? O inclusive para aplicaciones móviles que no manejen tanta información o necesito una base de datos un poco más pequeña, lo cual es excelente. Entonces, miren que para las personas que de pronto se están enfocando en la parte móviles, es una gran herramienta a tener en cuenta y pues obviamente, como lo decía en el video, debemos saber un poco de SQL, ¿cierto? Pero igual es algo que también les va a servir muchísimo y pues las bases de datos siempre van a estar ahí, van a tener relación con todo lo que hacemos. Ok, listo. Como les digo, yo sé que el video estaba un poco largo, pero realmente era necesario para que tuviera una idea mucho más clara y mucho más específica de lo que es SQL o bueno, SQLite y cómo funciona. ¿Listo? Ok, bien. Bueno, vamos a continuar. Esta vez vamos a revisar lo que es el vocabulario para esta sesión. Recuerden que estamos trabajando el día de hoy en la sesión número 8, ¿ok? The session number 8. En la parte de abajo nos vamos a encontrar con una actividad que se llama SQLite Vocabulary. ¿Listo? Para esta actividad dice que tenemos 2 intentos, que se va a tener en cuenta la calificación más alta y lo pasamos de 3 en adelante.
Aquí nos vamos a encontrar con lo siguiente. Tenemos una descripción o la definición. Nosotros simplemente debemos arrastrar el término que consideremos es adecuado para la descripción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, taratata. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, todavía no lo vamos a hacer porque quisiera enfatizar o quisiera destacar algunos de estos términos. ¿Listo? Miremos acá. Entonces tenemos a esquema. Este término lo vimos la sesión pasada, ¿cierto? ¿Alguien recuerda qué es un esquema o a qué hace referencia un esquema? Esto lo vimos la sesión pasada. Ok, entonces ahí nos queda de tarea para recordar y mirar qué significa entonces a esquema. La sesión pasada, 100%, les expliqué y lo vimos y lo trabajamos. Entonces, este les va a quedar de tarea para que lo revisen y lo recuerden. Aquí tenemos lo que es un API, ¿cierto? También ya conocemos las APIs, las hemos trabajado y sabemos que es un API. ¿Listo? Vamos a saltarnos este por un momento y vamos a continuar con el Xamarin. La misma pregunta. ¿Alguien sabe qué es Xamarin? ¿Para qué sirve? ¿O algo por el estilo? No, teacher. No tengo claro. Ok. Este tema de Xamarin es bastante interesante, especialmente para las personas que están enfocadas en las aplicaciones móviles. En este video dura 2 minutos, un poco, bueno, dura más de 2 minutos, pero nos van a dar información muy específica y muy exacta acerca de lo que es Xamarin, cómo funciona, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video y ya, entonces conversamos. Welcome, everybody. Thanks so much for joining us for Xamarin 101. My name is Brandon Minnick. My name is Matt Sokup. And we work on the Cloud Advocate team here at Microsoft. Today in this series, we're going to be talking about what is Xamarin and help you create your very first Xamarin app. So what Xamarin is, it's Microsoft's technology for creating 100% native mobile applications. Now we're talking about iOS applications, Microsoft's tech. So what Xamarin is, it's Microsoft's technology for creating 100% native mobile applications. Now we're talking about iOS applications, Android applications, and UWP applications. And these are 100% native. But even better is that you get to use .NET and C# to create these apps. And getting even better is that you could create a shared logic between them all. So you're creating your application, and for any logic, you get to share it between all three apps. That's right, and we're not just talking about iPhone apps and Android phone apps. Because Xamarin is totally native, and because Xamarin gives us access to 100%
of the native APIs, we can also create Apple TV apps, Android Wear apps, Apple Watch apps. And that's because everything you can do in Objective-C, Swift, Java, or Kotlin can be done in C# with Xamarin. So we're using C# to create our mobile applications. And as I mentioned, we have that shared logic layer where we have our business logic shared across all three platforms. But all three platforms are a little bit different. However, we have commonalities between the platforms. So iOS has the concept of a button, Android has a concept of a button, and so does UWP. So what Xamarin has done is that we've introduced Xamarin Forms. And so what Xamarin Forms is this abstraction between all three platforms where they give you an API to program against a button or other UI layers. Right, and to write that code, we can do it on both PC and Mac with Visual Studio and Visual Studio for Mac. And the best part is the code works the same on both. So that same code that you write on the PC will work just the same on the Mac. So let's take a quick review of what Xamarin is. So Xamarin is Microsoft's mobile technology for creating iOS, Android, and UWP apps. And with Xamarin Forms, we can share even more code between those platforms by only having to write the UI once. And you do this using Visual Studio, whether you're on the PC or on the Mac. Thanks so much for joining us. Stay tuned for our next video. All right, my friends. Entonces, esto es Xamarin. Como les decía, es un tema que le puede interesar mucho a las personas, no que es muy útil para aquellas personas que están enfocadas más hacia las aplicaciones móviles, ¿cierto? Entonces, miren que Xamarin tiene esa facilidad de permitirles programar no solo en Android, sino en iOS y en otro entorno ya relacionado con Windows. Listo. Entonces, por acá les dejo el link de Xamarin. ¿Tenemos alguna duda o alguna pregunta con respecto a Xamarin y lo que significa o para qué sirve? Ok. Entonces, vamos a continuar. Por acá tenemos algo que se llama Object Relational, ¿sí? Object Relational Mapping o famosamente conocido como ORM. ¿Listo? So, este también ya lo hemos trabajado y sobre todo cuando hablamos de bases de datos es bastante importante. ¿Quién recuerda exactamente para qué sirve el ORM o para qué lo utilizamos?
Sí, exacto, Andrés. Es para relacionar diferentes bases de datos como tal, pero bueno, pronto más que bases de datos es para poder relacionar nuestra aplicación, ¿cierto? Nuestra aplicación que posiblemente va a ser una aplicación que está orientada a objetos para que la aplicación se pueda comunicar con una base de datos que está escrita en un lenguaje de programación distinto, que no está enfocado en objetos. Para eso se utiliza el ORM. Es como un intermediario, ¿cierto? Es ese que me permite organizar la información y poder que mi aplicación, como mi base de datos, se puedan, digamos, comunicar o que yo pueda obtener esa información que necesito a pesar de tener lenguajes de programación distintos. Entonces, esa es la función de un ORM. Las imágenes acá. Entonces, tengo la base de datos, el SQL statement. Básicamente, el ORM lo que hace es traducirlo, ¿cierto? Accede a lo que es y bueno, y viceversa. Tengo entonces. ¿Sí? El ORM es que permite que mi aplicación pueda acceder a la base de datos, inclusive de cualquiera, sin necesidad de utilizar el mismo lenguaje de programación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esto o si queda claro? Okay, so let's continue. Después tenemos C++, en inglés se le llama así, C++, obviamente C++ ya sabemos que es un lenguaje de programación, ¿cierto? Después tenemos otro término que es sandbox o una caja de arena. Igualmente podemos decir, what is sandbox in programming? Quiero mostrarles una imagen que hay por acá. Básicamente, el sandbox es un entorno, sí, básicamente es una caja de arena o es un entorno virtual que me permite probar mi código o probar mi programa, ¿cierto? Sin afectar el código fuente. Esto es un sandbox. Básicamente, por ejemplo, los profesionales de ciberseguridad utilizan mucho las sandbox para atacar sus propios códigos o para revisar de pronto software que es potencialmente malicioso. Entonces, el sandbox es un entorno que me permite aislar mi programa, mi código, para probarlo, para testearlo lo máximo que pueda para detectar errores o detectar falencias o cualquier tipo de cosas, sin llegar a activar mi código fuente. ¿Listo? Entonces, esta imagen, digamos que es muy, tengo mi código, pero digamos que todos los errores se quedan dentro de la caja de arena, dentro del sandbox y nada, digamos que, ¿cierto? Afecta mi código fuente. Y esto, entonces, es como les digo, es un sandbox. ¿Listo? Después tenemos Snippet. Snippet también ya lo vimos y lo trabajamos en sesiones anteriores. También les queda de tarea revisar lo que es y recordar para qué sirve. Y tenemos a Relational Database. También debemos recordar lo que es una base de datos relacional. También la hemos visto, la hemos trabajado. Y finalmente vamos a tener por aquí lo que es wrapper. Este término de wrapper es bastante complejo. No sé si alguien lo conoce o ha llegado o de pronto a interactuar con No,
Por acá les voy a compartir el artículo para que lo tengan a la mano. Dice, por ejemplo, ¿qué es un wrapper en programación? Sí. Wrapper, si lo vamos a traducir en español, significa envoltorio, ¿cierto? O el verbo significa envolver. Entonces dice por acá, en el contexto del software, este término hace referencia a programas o códigos que rodean otros componentes del programa. Entonces, wrapper literalmente hace referencia a programas o códigos que envuelven o que se envuelven literalmente sobre otros componentes de los programas. ¿Sí? Dice, los wrappers pueden utilizarse por diversos motivos. A menudo se usan para mejorar la compatibilidad o interoperabilidad entre diferentes estructuras de software o para poder representar algo a nivel visual. ¿Listo? Por acá tenemos, por ejemplo, wrappers para diseñar documentos HTML. Entonces, vamos a ver. Es muy común usar wrappers en el cambio del diseño de páginas web HTML y CSS. Sin wrappers, incluso los cambios más pequeños, por ejemplo, cambiar los espacios de los márgenes de una ventana del navegador, implicarían tener que modificar varias hojas de estilo y revisar al final que todas siguen siendo compatibles. Es mucho más sencillo meter todo el contenido de la página en un contenedor div, tal y como muestra el siguiente ejemplo. Entonces, acá nos muestran cómo se mete todo el contenido de la página en un wrapper. El contenedor wrapper se encuentra el contenido real de la página. En el archivo CSS correspondiente se define el wrapper como hoja de estilo. Entonces aquí está el wrapper, se le da un width y se le da un margin. En este ejemplo, se usa el parámetro width para atribuir un ancho de 500 píxeles al contenedor. Los márgenes superior e inferior se fijan mediante el parámetro margin a un valor de 25 píxeles. Los márgenes izquierdo y derecho derivan automáticamente el ancho de la ventana del navegador y el ancho del contenedor. Basta con modificar el wrapper para modificar los márgenes laterales de la página sin necesidad de intervenir más en el código HTML o CSS. Entonces, básicamente la función de un wrapper es eso. O sea, tengo una parte y para evitar, ¿cierto? Como modificar o tener que alterar toda la página o mucho más de lo que necesito. El wrapper es como nos dice por acá, hey Carlos, es como encapsular una parte de la página. En este caso es envolverla, ¿sí? Y trabajar solo esa parte. Entonces se va a modificar solo esa sección y no se va a afectar nada más en términos generales. Y pues digamos que también hay wrappers en la programación orientada a objetos, también hay wrappers con términos de las bases de datos, ¿cierto? Y este artículo es bastante interesante. Y este tema también. No sé si de pronto sí logramos como captar la idea que es un wrapper. Lo que pasa es que es un poco más técnico y específico, pues de pronto se tiene más es sobre la práctica. Pero en términos generales, no sé si de pronto queda claro. Sí, en términos generales, entonces un wrapper se encarga de envolver un componente para que sea más fácil manejarlo.
Por ejemplo, cuando habla de las bases de datos, tenemos dos bases de datos que tienen lenguajes de programación muy distintos. Lo que hacemos es crear un wrapper que los envuelva a los dos. Entonces las bases de datos no se van a comunicar una con la otra, sino que las dos se van a comunicar con el wrapper, que es quien los envuelve, y el wrapper es el encargado de hacer todo el proceso que se tenga que hacer. Es como una especie de ORM también. Pero en este caso sí estamos hablando, por ejemplo, entre bases de datos de diferentes proveedores, por ejemplo, que tienen lenguajes de programación distintos, pero el wrapper cumple esa función de envolverlas a las dos y las dos se comunican con el wrapper y el wrapper se encarga de hacer la traducción o la interpretación de la información. ¿Listo? Y esos son todos los términos. Como les digo, les queda de tarea averiguar lo que es snippets, recordar lo que es snippet y lo que es esquema. ¿Listo? Creo que listo, sí. Entonces recuerda, te voy a quitar esto porque esto está hecho en desorden. Tenemos entonces acá cada una de las descripciones y lo que debemos hacer es colocar el término adecuado para cada una de estas descripciones. Recuerden, estamos en la sesión número 8, en la parte del SQLite Vocabulary. ¿Listo? Allí, como les digo, tenemos 2 intentos y la nota debe ser por encima de 3. ¿Ok? Y listo. Entonces, manos a la obra, manos a la obra.
All right, people. So, puedo ver que ya varios terminaron, otros todavía continúan, pero vamos a revisar a ver. Vamos a revisar a ver. Ok. Entonces, el primero dice, refers to programs or codes that literally wrap around other program component. Entonces, aquí estamos hablando del wrapper, ¿cierto? Se refiere a programas o códigos que literalmente se envuelven alrededor de otros componentes del programa. Lo que hablábamos más o menos lo que es un wrapper, ¿cierto? Una envoltura que envuelve un programa para poder manejarlo o que tenga mayor compatibilidad o algo así por el estilo. The second one is a general purpose programming language. Entonces aquí estamos hablando de C++ o C++, ¿cierto? Programa de un lenguaje de programación de propósito general. In computer science is a programming technique for converting data between incompatible type systems using object-oriented programming languages. Acá, entonces, Object Relational Mapping, ¿cierto? Object Oriented, Object Relational. Then, it's a type of database that stores and provides access to data points that are related to one another. Como estamos hablando de related, we talk about relation. So, a relational database tenemos por acá. Después tenemos is a software intermediary that allows two applications to talk to each other. Entonces aquí estamos. Recuerden que las APIs son esos software intermediarios que permite a que dos aplicaciones se comuniquen entre sí. ¿Listo? In computer programming is the organization or structure for a database. Aquí estamos hablando de un esquema. Recuerden que cuando hablamos de un esquema, estamos hablando de cómo está organizada una base de datos o cuál es su estructura o distribución. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos... Espere que me salté uno por acá. Dice, is an isolated testing environment that enables users to run programs or execute files without affecting the application system or platform on which they run. So, sandbox, ¿cierto? Ese ambiente de testeo aislado. Recuerden que cuando hablamos de un snippet, estamos hablando de un fragmento o un pedazo de código que puede ser reusable, ¿cierto? No es un fragmento que cogemos porque sí, sino que es un fragmento de código que se puede reutilizar, que podemos usar nuevamente. Y finalmente, Xamarin is a free cross-platform open source. It is an app platform for building Android and iOS app, Listo. Estas serán las opciones y este es el vocabulario para el día de hoy. ¿Hasta este punto tenemos alguna duda, alguna cuestión con esto? ¿O vamos bien? All right. Entonces, vamos a mirar nuestra siguiente actividad. La siguiente actividad que tenemos es la lectura, ¿cierto? Tenemos the reading.
Aquí en el worksheet 4.8 nos vamos a encontrar nuestro texto y nos van a hablar de SQLite, ¿cierto? Como pueden ver, vamos a encontrar que tenemos sección 1, sección 2. Tenemos una información. Acá está la sección 3 y la sección 4. Sí. Lo que debemos hacer es muy sencillo. Aquí en la plataforma, en la sesión número 8, nos vamos a encontrar con esta parte que dice SQLite Reading. Allí lo que debemos hacer es lo siguiente. A cada una de las secciones les debemos asignar un título que obviamente tenga relación con la información que se da en esta sección. Además, debemos tomar la idea principal, ¿cierto? Vamos a tomar la idea principal de cada una de las secciones, ¿sí? Nuevamente, lo que vamos a hacer es crear o asignar un título a cada una de estas secciones. Este título lo inventamos nosotros mismos, teniendo en cuenta la información que nos brinda el texto. Y de la misma forma sacamos la idea principal que este texto nos está brindando. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer. Ya bueno, nos tomamos un tiempito, unos 20, 25 minutos para hacer esta actividad, para leer, y después socializamos la información antes de irnos, ¿listo? Para ver qué información nos brinda el texto y qué hay de interesante, qué podemos rescatar del texto. ¿Ok?
All right, my friends. Puedo ver que varios ya les califiqué la participación, aunque algunos todavía están haciendo el ejercicio. Recuerden que la actividad queda abierta para que la podamos terminar y pues digamos que queda abierta. ¿Listo? Ahora les agradezco muchísimo el haber asistido el día de hoy. Espero que tengan un feliz resto de día y un feliz resto de semana. Vale, profe, feliz día. Gracias, feliz Gracias, día. profe. Okay, so bye-bye to everyone.